La niebla se arrastraba por las calles del pequeño pueblo medieval, abrazando las casas de piedra como si quisiera ocultar sus secretos más antiguos. Los tejados de madera crujían con el viento frío que recorría cada callejón, y el sonido lejano de lobos aullando rompía el silencio nocturno que parecía pesar más que la propia piedra de las murallas. Cada año, 15 guerreros desaparecían sin dejar rastro y niños se perdían, como si las sombras del lugar los reclamaran. Era la misma historia que se repetía generación tras generación, y aún así alguien se atrevía a llegar. Eärendil avanzaba con cautela, sus botas resonando suavemente sobre los adoquines húmedos. Observaba cada detalle, las ventanas cerradas con tablas de madera, puertas medio abiertas que crujían, cortinas ondeando con el viento y la luz tenue de algunas antorchas que iluminaban apenas los rostros de los aldeanos que aún permanecían despiertos. Cada mirada que encontraba era de recelo, miedo o curiosidad, pero ninguna era de bienvenida total. «¿Qué lugar es este?», susurró Eärendil, su voz apenas rompiendo el murmullo del viento. Todo parece atrapado en un silencio que pesa más que la noche. Mientras avanzaba, un anciano salió de su puerta, envuelto en un manto gris que apenas lo cubría del frío. Sus ojos, profundos y llenos de historias no contadas, reflejaban la luz de la luna con un brillo extraño. Eärendil se acercó con respeto, inclinando ligeramente la cabeza. «Buenas noches, anciano», dijo. «Soy Eärendil, caballero viajero. Vengo en busca de información sobre el jinete sin cabeza y la campana que anuncia desgracias». El anciano permaneció en silencio unos segundos, evaluando al joven caballero con una mirada que parecía atravesar su alma. Finalmente habló, con voz grave y pausada, cargada de años y advertencias. «Caballero, venís por algo que ha traído muerte y terror a nuestro pueblo por generaciones. Cada año, 15 guerreros desaparecen y los niños nunca regresan. Nadie osa subir al monte das Caveiras. Allí yace la maldición que nos atormenta desde hace siglos». Eärendil sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero no cedió al miedo. Su determinación brillaba en sus ojos mientras hablaba. «No temo lo que otros han temido. Debo descubrir la verdad. Por favor, dígame más sobre el monte y sobre lo que ha ocurrido en el pasado». El anciano suspiró, apoyándose en su bastón, y su mirada se perdió momentáneamente en las sombras de la calle. Es un lugar que la niebla cubre incluso de día. Los árboles parecen susurrar advertencias y las piedras recuerdan cada paso de quienes intentaron subir. Allí hay una campana que suena sola, anunciando la tragedia, y un espíritu, un caballero sin cabeza, que acecha a todos los que buscan su secreto. Nadie que ha subido ha vuelto para contarlo. Eärendil asintió, consciente de la magnitud del desafío, pero con el coraje que solo un caballero determinado podía poseer. «Debo ir allí, pero antes necesito comprender este pueblo, conocer a quienes lo habitan y descubrir cualquier pista que pueda ayudarme». El anciano lo miró un largo momento y finalmente señaló con un gesto hacia la taberna al final de la calle. «Ve a la taberna. Allí encontrarás quienes han oído rumores, quienes han visto cosas extrañas y quizá también alguien que comparta tu objetivo. Pero cuidado, no todos son confiables. La desesperación ha hecho que algunos olviden su humanidad». Eärendil agradeció al anciano con un leve asentimiento y caminó hacia la taberna, mientras el murmullo de la lluvia golpeando los ventanales y el crujir del fuego en la chimenea lo acompañaban. Al entrar, el olor a madera quemada, cerveza agria y humo llenó sus sentidos. Las paredes estaban decoradas con retratos de antiguos guerreros, armaduras colgadas y recuerdos de batallas pasadas. Murmullos de aldeanos se mezclaban con el chispear de la lumbre.
y cada rostro parecía esconder un secreto o un temor. Un hombre robusto, con barba oscura y mirada calculadora, lo observaba desde un rincón. Su ropa estaba gastada, su capa sucia, pero había en él una determinación que reflejaba la misma urgencia que Eríndor sentía. «Así que vienes por el jinete sin cabeza, ¿eh?», dijo el hombre con voz ronca. «No eres el primero en buscar respuestas, y seguro no serás el último. Yo también sigo sus pasos, y quizás podamos ayudarnos o competir». Eríndor lo miró directamente a los ojos, evaluando su intención. «Mis motivos son claros: detener las desapariciones y descubrir la verdad. Si tus objetivos coinciden con los míos, podemos hablar». El hombre soltó una risa seca, cargada de ironía. «Hablaremos, pero recuerda, caballero, en este pueblo los secretos valen más que la vida. La mía ya ha sido tanteada muchas veces por aquel que toca la campana, y aún así sigo buscando». Mientras tanto, los aldeanos murmuraban entre sí, algunos con miedo, otros con curiosidad, y algunos que directamente evitaban mirar a Eríndor como si su sola presencia despertara recuerdos que preferían olvidar. La taberna se convirtió en un lugar donde cada mirada, cada susurro y cada gesto podía ser una pista o una trampa. Eríndor se acomodó en una mesa cercana, mientras escuchaba con atención los murmullos y observaba la interacción entre los aldeanos y el hombre del bar. Sabía que allí encontraría las primeras piezas del rompecabezas que lo llevaría al Monte das Caveiras, un lugar donde la niebla, la muerte y la leyenda se entrelazaban en un mismo susurro. Cada paso que daría en aquella noche no solo definiría su destino, sino también el futuro de los aldeanos que esperaban que alguien tuviera el valor de enfrentarse a lo desconocido y traer de vuelta la paz. Y mientras la campana imaginaria sonaba en la distancia, un frío indescriptible recorrió la espina dorsal de Eríndor, recordándole que la verdadera prueba apenas comenzaba. La neblina se espesaba a medida que Eríndor y el hombre del bar salían del pueblo. Los adoquines húmedos daban paso a un camino de tierra irregular que serpenteaba entre campos cubiertos de maleza y árboles que se inclinaban con el viento. Cada rama parecía moverse con vida propia y hojas secas crujían bajo sus botas, como si el bosque los recibiera con un murmullo antiguo. «El Monte das Caveiras no está lejos», dijo el hombre, ajustando la capa alrededor de sus hombros. «Pero no subestimes la niebla. Puede engañar tus sentidos, hacerte perder la orientación, y hay criaturas que esperan a los imprudentes». Eríndor miró a su alrededor, observando la densidad de la neblina que se enroscaba en los troncos de los árboles. La luna apenas penetraba el velo gris, y la luz proyectaba sombras que parecían figuras moviéndose entre las ramas. Respiró profundamente, sintiendo el olor a tierra húmeda mezclado con madera podrida y musgo. «He escuchado historias de este lugar», dijo Eríndor. «Se dice que cada paso que damos ya ha sido recorrido por quienes nunca regresaron». Hizo una pausa y miró al hombre. «¿Alguna vez has sentido que algo te observa?». El hombre lo miró con un leve destello en los ojos, mezclando respeto y precaución. «Cada noche que subo aquí, siento miradas que no pertenecen a los vivos. A veces escucho el eco de pasos que no hago yo. Y la campana», bajó la voz, «siempre la escucho primero en la distancia, anunciando desgracias antes de que lleguen». A medida que avanzaban, el bosque se cerraba a su alrededor. Troncos nudosos y raíces sobresalientes hacían que el camino pareciera más una trampa que un sendero. Eríndor se detuvo un momento, observando un árbol cuya corteza estaba marcada con símbolos antiguos, casi borrados por el tiempo y la humedad. «Mira eso», dijo Eríndor señalando. «¿Algún guerrero antiguo o alguien que intentó advertir a los demás? Estos símbolos deben significar algo». El hombre del bar asintió,
con el rostro sombrío. Advertencias o maldiciones. Nadie las ha descifrado del todo. Algunos dicen que son protectoras, otros que atraen la muerte. Aquí cada piedra, cada rama tiene una historia de sangre. El viento empezó a levantarse y la niebla se hizo más espesa. Se escuchó un leve crujido de ramas rotas y ambos se detuvieron, tensos, mirando a su alrededor. ¿Viste eso?, preguntó Eärendil, señalando una sombra que parecía moverse entre los árboles. «No hay sombra que se mueva sola aquí», dijo el hombre con voz grave. «A veces los ojos juegan trucos con la mente, pero», susurró, «siempre es mejor no ignorar lo que ves». Siguieron avanzando y pronto llegaron a un río pequeño, cuyo agua corría oscura y fría bajo un puente de madera vieja que crujía bajo sus pasos. La neblina parecía bailar sobre la superficie del agua y el reflejo de la luna aparecía intermitente entre las ramas. «Debemos cruzar con cuidado», dijo Eärendil. «No podemos permitirnos un error». Mientras avanzaban por el puente, Eärendil notó figuras pequeñas moviéndose entre los juncos a la orilla. Eran aves nocturnas, cuervos o búhos, que los observaban con ojos brillantes. «Cada sonido, cada movimiento», comentó el hombre, «puede ser un aviso o una trampa. Este bosque es como un espejo de miedo, refleja lo que llevas dentro». Después de cruzar, el terreno empezó a inclinarse. La subida al monte das Caveiras se volvía más empinada, con piedras húmedas y barro que hacía que cada paso fuera un esfuerzo. La niebla los envolvía y la sensación de ser observados se intensificaba. Eärendil miraba constantemente a los lados, viendo formas que desaparecían cuando parpadeaba. «Mira allí», dijo el hombre, señalando unas formaciones rocosas que se asemejaban a cráneos gigantes. Por eso llaman a este lugar Monte das Caveiras. Se dice que los huesos de antiguos guerreros están mezclados con la tierra. Eärendil se detuvo, tocando con la mano la roca húmeda, sintiendo su frialdad y la aspereza de la piedra. «Es como si la montaña misma estuviera viva», susurró. «Cada crujido, cada sombra tiene historia y quizá intención». El viento se levantó con más fuerza, llevando consigo un sonido que hizo que Eärendil se tensara. Un repicar lejano, metálico, que parecía surgir de ningún lugar y de todos a la vez. La campana. «Lo escuchaste», dijo el hombre. «No hay error, es el inicio de la advertencia. Cada vez que suena, alguien se acerca demasiado a su fin». Eärendil asintió, consciente del peligro y de la magnitud de lo que enfrentaban. Avanzaron lentamente, con cada paso calculado, atentos a cualquier movimiento o sonido que rompiera la neblina. El bosque parecía susurrar, y cada sombra proyectada por la luna añadía tensión a la caminata. Llegaron a un claro, donde los árboles se abrían ligeramente, y la vista del monte das Caveiras se hizo imponente. Rocas afiladas sobresalían cubiertas de musgo, y entre ellas se notaban restos de lo que parecían ser antiguas cruces y marcas de batalla. La niebla se arremolinaba alrededor, y un silencio pesado cubría todo, como si el mundo contuviera la respiración. «Allí es», dijo Eärendil, señalando la cima. «Debemos planear cómo subir. Cada paso puede ser la diferencia entre la vida y la muerte». El hombre asintió, sacando un mapa viejo que desplegó con cuidado sobre una roca. «Si seguimos este sendero y nos mantenemos atentos a cualquier signo», susurró, «quizá tengamos alguna oportunidad de entender la maldición sin ser atrapados por ella». Mientras estudiaban el camino, un crujido detrás de ellos los hizo girar. Nada, solo la neblina moviéndose con el viento, pero ambos sabían que no estaban solos. La montaña los observaba, y el jinete sin cabeza no tardaría en hacer sentir su presencia.
La pendiente del monte das Caveiras se inclinaba cada vez más, obligando a Eríndor y al hombre del bar a avanzar con cuidado. Cada roca cubierta de musgo era un obstáculo, y los surcos en la tierra húmeda recordaban los pasos de aquellos que habían intentado subir antes, muchos de los cuales nunca regresaron. La neblina los envolvía y cada respiración parecía mezclarse con el aire frío y húmedo que bajaba desde la cima. «Debemos avanzar despacio», dijo Eríndor, apoyando una mano en una roca para mantener el equilibrio. La montaña parece viva, y cada paso suena más fuerte de lo que debería. El hombre asintió, observando con atención cada sombra que se movía entre la bruma. No es solo la pendiente, he sentido cosas aquí, movimientos que no son nuestros, susurros que no provienen del viento. Mientras subían, Eríndor reparaba en detalles pequeños pero inquietantes, raíces que parecían manos, marcas de garras en las rocas y pequeños cráneos de animales dispersos, como si fueran advertencias. Miró hacia un costado y vio que la neblina formaba siluetas que recordaban figuras humanas, que desaparecían cuando parpadeaba. «¿Crees que sean advertencias de antiguos guerreros?», preguntó, intentando no mostrar temor. «O quizá algo más oscuro». El hombre del bar negó con la cabeza. «¿Advertencias o trampas? Este monte está impregnado de sangre y miedo. Cada piedra, cada árbol, recuerda la tragedia que dejó el jinete sin cabeza». A medida que avanzaban, escucharon un golpe metálico a lo lejos, seguido por un eco que parecía multiplicarse entre las rocas. La campana. Era el mismo sonido que había escuchado Eríndor en la distancia, ahora más cercano, vibrando en la neblina como un aviso de muerte inminente. «Ahí está otra vez», dijo el hombre con voz tensa. «Siempre aparece antes de que ocurra la desgracia. Debemos estar preparados». Eríndor se detuvo unos segundos, intentando escuchar con atención. Entre el sonido de sus propios pasos y el eco del viento, parecía distinguir un latido constante, como si la montaña misma respirara. «Siento que nos observa», susurró Eríndor tensando los músculos. «Y no es un animal». El hombre del bar asintió, ajustando su capa y sacando un pequeño pergamino que desplegó cuidadosamente. Estaba lleno de símbolos antiguos y marcas que indicaban posibles trampas o rutas peligrosas. «Sigamos por aquí», dijo, señalando con el dedo. «Estas piedras marcan los caminos que sobrevivieron a los que vinieron antes. Pero no confíes demasiado. La montaña puede cambiar». Mientras continuaban, un aullido lejano cortó la noche, un sonido profundo y triste que hizo que ambos se miraran. La neblina se movía de forma extraña, casi como si respondiera al eco del aullido. Eríndor observó un arbusto a su izquierda. Algo se movía dentro, pero al acercarse, solo encontró hojas agitadas por el viento y ramas entrelazadas. «Es como si el monte jugara con nosotros», comentó el hombre. «Nos muestra sombras, sonidos, nos prueba». El camino se volvía más estrecho, con acantilados a un lado y rocas afiladas al otro. Cada paso debía ser calculado y la tensión crecía. Eríndor miraba a su alrededor constantemente, un tronco roto aquí, un animal que escapaba allá y siempre, en la distancia, el sonido intermitente de la campana que parecía moverse con ellos, anticipando cada paso. «Estamos cerca de la primera cumbre», dijo el hombre, «pero algo me dice que el jinete sin cabeza ya sabe que estamos aquí». Eríndor tragó saliva, sintiendo un frío intenso recorrerle la espalda. «No podemos retroceder ahora. Cada paso nos acerca a la verdad y al peligro». El viento empezó a levantarse con más fuerza, y de repente la neblina se abrió ligeramente, revelando un pequeño claro. Allí había restos de antiguas armaduras, oxidada y rota, clavadas en la tierra como estacas.
Entre ellas se podían ver fragmentos de espadas y cascos, como un recordatorio de la fatalidad que acompañaba a este lugar. «Mira eso», dijo Eärendor. «Estos deben ser los restos de los guerreros desaparecidos, o de aquellos que intentaron enfrentarse al jinete». El hombre del bar asintió con gravedad. «Cada año 15 guerreros desaparecen, y los niños también. Todo esto es una advertencia viva, no es solo historia, es una maldición que sigue activa». Mientras examinaban los restos, un movimiento rápido entre las rocas llamó su atención. Era apenas una sombra, pero lo suficiente para que ambos se tensaran. La campana volvió a sonar, más fuerte, resonando en la montaña como un lamento metálico. Eärendor ajustó su espada y respiró hondo. «Estamos cerca del lugar donde se originó la maldición», dijo con voz firme. «Debemos mantenernos alerta». El hombre del bar asintió, sacando una antorcha que iluminaba débilmente los símbolos grabados en las rocas cercanas. Cada símbolo parecía contar historias de guerra, muerte y advertencias. La combinación de luz, sombras y neblina creaba figuras que desaparecían y reaparecían, haciendo que cada paso se sintiera como caminar en un laberinto viviente. De repente, un grito lejano se escuchó a través de la niebla, seguido de un golpe seco y metálico, como si alguien hubiese caído. Ambos se detuvieron, escuchando con atención. El hombre del bar hizo un gesto para que se agacharan detrás de unas rocas. «El jinete», susurró, la voz cargada de miedo contenido. «Está más cerca de lo que pensamos». Eärendor asintió, observando cada sombra y movimiento. Sabía que la verdadera prueba apenas comenzaba y que cada paso que daban los acercaba más al misterio y al peligro del Monte das Caveiras. La montaña parecía viva, respirando con ellos, y la campana sonaba de forma intermitente, como marcando un destino inevitable. La subida se volvía cada vez más difícil. La neblina no dejaba ver más allá de unos pasos, y el viento frío se colaba entre las rocas y los troncos, haciendo que cada crujido resonara como un aviso. Eärendor y el hombre del bar avanzaban con cuidado, atentos a cada sombra y a cada sonido. La sensación de ser observados se intensificaba, como si la montaña misma respirara sobre ellos. «Cada vez se siente más pesado», dijo Eärendor, apoyando las manos sobre los muslos para recuperar el aliento. «Es como si el aire estuviera cargado de historias que no quieren ser olvidadas». El hombre del bar asintió, con la mirada fija en la neblina. «Y no es solo la historia, es él, el jinete. Puedes sentirlo incluso antes de verlo. Esta montaña no olvida, y cada sonido, cada sombra, es una advertencia». De repente, un golpe metálico resonó con fuerza, cortando la noche. La campana, que hasta entonces se había escuchado lejana y tenue, sonó ahora con un tañido fuerte y seco, haciendo vibrar la tierra y el aire a su alrededor. Eärendor y el hombre del bar se detuvieron, con los corazones latiendo con fuerza. «Eso», susurró el hombre con la voz quebrada. «Eso es él». La neblina frente a ellos comenzó a arremolinarse y una figura emergió lentamente. Primero, solo una sombra oscura, luego la forma completa de un caballero imponente, montando un corcel negro cuyos ojos brillaban con un fuego espectral. Su armadura, ennegrecida y cubierta de marcas de antiguas batallas, reflejaba la débil luz de la luna. La cabeza, o más bien la ausencia de ella, generaba un terror indescriptible, y la campana seguía sonando con golpes metálicos que se escuchaban en cada rincón de la montaña. Eärendor dio un paso atrás, su mano temblando ligeramente sobre la empuñadura de la espada. «Es él», dijo con voz baja, «el jinete sin cabeza». El hombre del bar tragó saliva.
observando cómo la figura avanzaba lentamente hacia ellos, cada paso marcado por el sonido profundo de la campana que parecía resonar en sus huesos. «Mira la montaña», dijo Eärendil, señalando los restos de antiguas armaduras y fragmentos de cascos a su alrededor. «Todos estos guerreros, niños, desaparecidos, todo esto es su obra, es su...». El jinete se detuvo un momento, como si los estudiara, y un frío intenso recorrió el aire a su alrededor. La neblina parecía moverse con él, envolviéndolo en un aura de terror. Cada sombra que proyectaba su figura parecía alargarse, mezclándose con los cráneos y restos del camino, como si la montaña misma cobrara vida a su alrededor. «No podemos retroceder», susurró el hombre del bar con un temblor apenas perceptible. «Debemos enfrentarlo, o al menos sobrevivir para descubrir cómo detener esta maldición». Eärendil asintió, respirando profundo, mientras su mirada se mantenía firme en la figura que avanzaba, el jinete sin cabeza. La campana sonó de nuevo, más fuerte y prolongada, un sonido que parecía anunciar la tragedia de todos los que habían desaparecido y que aún pendía sobre los vivos. El viento levantó hojas secas y pequeños escombros, girando alrededor del jinete, que parecía inmóvil y a la vez imparable. La montaña guardaba silencio, como expectante, y cada sombra parecía contener el recuerdo de los desaparecidos. Eärendil sabía que ese encuentro no sería solo un enfrentamiento físico, sino la primera prueba para entender la magnitud de la maldición y preparar el camino hacia la liberación de los aldeanos y las almas de los niños perdidos, que solo sería posible al final de la historia. «Debemos avanzar», dijo Eärendil, ajustando su capa y respirando con fuerza. «Cada paso nos acerca a la verdad y a la posibilidad de devolver lo que él se llevó». Mientras continuaban, el sonido de la campana se mezclaba con la neblina, y la figura del jinete sin cabeza se desvanecía lentamente entre sombras y luz de luna, dejando una sensación de terror palpable, recordándoles que la montaña y la maldición los observaban y que la verdadera prueba apenas había comenzado. La neblina se espesaba a niveles casi imposibles de atravesar, pero Eärendil avanzaba con la espada firme, consciente de cada paso. La montaña parecía respirar con ellos, y la campana retumbaba de manera intermitente, marcando cada instante como un latido de muerte. Frente a ellos, el jinete sin cabeza se mantenía inmóvil, su corcel negro resoplando entre la niebla, mientras los restos de guerreros caídos alrededor parecían observarlos. «¡Prepárate!», gritó el hombre del bar, levantando su espada. «No podemos dejar que él decida nuestro destino sin luchar». Eärendil asintió, el corazón latiendo con fuerza, mientras estudiaba los movimientos de la criatura. Cada golpe metálico de la campana hacía que sus músculos se tensaran. La sombra del jinete avanzó, rápida y silenciosa, como si flotara sobre la tierra. «¡Ahora!», dijo Eärendil, atacando primero, su espada cortando el aire en dirección a la armadura negra del enemigo. El jinete bloqueó con su propia espada y el choque de metales resonó como un trueno. La fuerza de la criatura era descomunal, y Eärendil tuvo que retroceder, sintiendo cada golpe como un martillazo en los brazos y hombros. «¡Cuidado, Eärendil!», gritó el hombre del bar, lanzándose al flanco del jinete para distraerlo. «Mantén tu concentración». La batalla se volvió un caos de metal y sombras. Cada movimiento del jinete parecía anticipar el siguiente. Su fuerza y velocidad sobrenaturales empujaban a los dos hombres al límite. Eärendil esquivaba, atacaba, rodaba entre las piedras y raíces, mientras su compañero del bar mantenía la presión sobre el enemigo, dando oportunidad a Eärendil de estudiar sus movimientos. «¡Debemos unir fuerzas!»,
gritó el hombre del bar, bloqueando un golpe mortal que hubiera partido a Erindor por la mitad. ¡Ahora! Pero en un instante de descuido, el jinete giró bruscamente, empujando al hombre del bar contra las rocas. Un golpe seco retumbó, y el hombre cayó sangrando, con la respiración corta, sosteniéndose apenas en su espada. ¡No!, gritó Erindor corriendo hacia él. ¡Levántate! Debemos terminar esto juntos. El hombre lo miró con ojos llenos de determinación y dolor. Erindor, escucha, susurró. No puedo seguir, pero tú debes vencer. Protege al pueblo. Erindor sintió un nudo en la garganta mientras su compañero sonreía con fuerza, y luego fue empujado nuevamente por el jinete, cayendo entre las rocas con un golpe fatal. La campana sonó una vez más, fuerte, resonando como lamento. Erindor se arrodilló, respirando con dificultad, mientras observaba el cuerpo inmóvil de su amigo. La tristeza y la furia lo llenaron a partes iguales. El aire parecía más pesado, la niebla más densa, pero también sentía una fuerza renovada, como si la determinación de su compañero lo impulsara hacia adelante. «¡No moriré aquí!», gritó Erindor levantando su espada. «Por ti, por el pueblo, por los niños desaparecidos». El jinete sin cabeza avanzó nuevamente, pero ahora Erindor movía la espada con precisión y velocidad renovadas. Cada golpe era cargado de furia, cada bloqueo una respuesta a la injusticia que presenció. La batalla se volvió feroz, con la campana sonando de manera intermitente, marcando cada instante de peligro. Erindor comenzó a analizar los movimientos del jinete, recordando cada consejo y distracción que su compañero del bar había proporcionado durante la lucha. Finalmente, con un grito de furia, saltó y desvió un golpe del jinete, encontrando una abertura en la armadura negra. Su espada penetró con fuerza, haciendo que la criatura retrocediera, dejando un surco brillante en la oscuridad de su corcel y la armadura. La campana resonó nuevamente, esta vez con un tono más profundo y lúgubre, como si respondiera al primer ataque efectivo contra el mal que había aterrorizado al monte y al pueblo durante siglos. Erindor respiró con fuerza, observando el movimiento del jinete y preparándose para el siguiente asalto. La muerte de su amigo, su sacrificio, había encendido en él una fuerza que jamás había sentido, y ahora estaba decidido a no fallar. La neblina se arremolinaba violentamente alrededor del monte das Caveiras, como si la misma montaña respirara la tensión de aquel momento. Erindor, con los músculos tensos y la espada firme, avanzaba solo. La muerte de su amigo había encendido en él una furia y determinación que ningún mortal podría contener. Cada golpe del jinete sin cabeza resonaba con la campana, un sonido que parecía vibrar en sus huesos y recordar cada pérdida del pasado. El cabaleiro sin cabeza avanzaba con su corcel negro, sus ojos invisibles reflejando un odio que trascendía el tiempo. La armadura ennegrecida crujía mientras giraba con movimientos imposibles, cada embestida un desafío que podría partir a Erindor en 1000 pedazos. La montaña misma parecía conspirar contra él, raíces que se enredaban, piedras resbaladizas y ráfagas de viento que desviaban su espada. «Por todos los caídos», gritó Erindor, recordando los guerreros y niños desaparecidos. «No morirán en vano». El jinete golpeó con fuerza, su espada chocando contra la de Erindor. Chispas volaron, el sonido metálico resonando como un trueno sobre el monte. Cada ataque era una danza mortal, un juego de reflejos, fuerza y astucia. Erindor esquivaba, atacaba y rodaba entre las rocas, estudiando cada movimiento de su enemigo, recordando los consejos de su amigo que había caído. «Tú no controlas la montaña ni sus secretos», gruñó el jinete, levantando la espada para un ataque final.
Eríndor percibió un leve temblor en la armadura negra, un punto débil oculto en el torso del jinete. Con un grito que combinaba furia y desesperación, saltó con todas sus fuerzas, clavando la espada en ese punto exacto. La armadura cedió con un chirrido metálico y un grito sobrenatural resonó en la montaña, mezclándose con el tañido de la campana. El jinete retrocedió, tambaleándose, mientras la niebla se abría para revelar un espectáculo aterrador. Los cuerpos de los guerreros y niños caídos comenzaron a levantarse lentamente, envueltos en un resplandor fantasmal. Entre ellos, el hombre del bar apareció, recuperando su forma viva, con un brillo de gratitud en los ojos hacia Eríndor. «Eríndor, lo lograste», dijo su amigo abrazándolo brevemente antes de mirar alrededor, impresionado por el milagro que acababa de suceder. Todos están vivos de nuevo. El jinete sin cabeza cayó de rodillas, su armadura hecha pedazos por el golpe decisivo, y su espíritu comenzó a disiparse en la neblina, arrastrando consigo la campana que había sonado con tanto terror. Un silencio profundo se adueñó de la montaña, solo roto por los suspiros de los resucitados y el viento que lentamente comenzó a calmarse. Eríndor respiraba con dificultad, observando el efecto de su victoria, cada rostro familiar que volvía, cada guerrero y cada niño, todos liberados de la maldición que los había atrapado durante años. Su amigo del bar se mantuvo a su lado, recuperando la fuerza y la sonrisa, mientras la montaña finalmente parecía haber encontrado paz. «Gracias», susurró Eríndor mirando la cima del monte, donde la niebla empezaba a disiparse. «Gracias por darme la fuerza de seguir, amigo». Los resucitados lo miraron con incredulidad y alegría. La sensación de alivio y felicidad llenó el aire, y la campana, ahora silenciosa, parecía descansar para siempre, como si la maldición hubiera sido finalmente rota. Eríndor observó a su alrededor. La montaña seguía imponente, pero ya no había amenaza, solo un paisaje lleno de esperanza. Los sobrevivientes y resucitados comenzaron a descender con él, mientras la luz de la luna iluminaba los rostros llenos de gratitud y alivio. «Vamos, debemos regresar al pueblo», dijo Eríndor colocando la mano en el hombro de su amigo. «Todos merecen volver a casa». El camino descendente estaba lleno de risas, abrazos y lágrimas de felicidad. Cada paso reforzaba la sensación de victoria, la certeza de que la valentía y el sacrificio habían derrotado al terror que había asolado al pueblo durante generaciones. La caminata descendente desde el monte das Caveiras estaba envuelta en un aire distinto, lleno de alivio y alegría. La neblina, antes espesa y opresiva, se disipaba lentamente, dejando ver un paisaje iluminado por la luz plateada de la luna. Cada paso de Eríndor era acompañado por los guerreros y niños resucitados, sus rostros reflejando la gratitud más pura. El hombre del bar caminaba a su lado, recuperado y sonriendo, mientras miraba alrededor con asombro. «Nunca pensé que vería este momento», dijo, mirando a los niños y guerreros. Todo volvió a la vida gracias a ti, Eríndor». Eríndor asintió, con el corazón lleno de emociones encontradas. Su mirada recorría a cada rescatado. Algunos lloraban, otros abrazaban a sus familiares y todos dirigían sus miradas hacia él, el joven caballero que había enfrentado la maldición y derrotado al jinete sin cabeza. «Fue gracias a todos los que me ayudaron antes», respondió Eríndor, modesto pero firme. «Sin su sacrificio y guía, no hubiera logrado esto». Al llegar a las cercanías del pueblo, las luces comenzaron a titilar en las casas. Los aldeanos, alertados por el sonido de la campana o por las sombras que veían en la montaña, salieron uno a uno, sorprendidos al ver el regreso de aquellos que habían desaparecido. Murmullos de incredulidad y emoción llenaban el aire.
mezclándose con lágrimas y abrazos. «¡Erindor!», gritó una mujer mientras abrazaba a su hijo recién resucitado. «Gracias por salvarnos, gracias por devolvernos la vida». El joven caballero inclinó ligeramente la cabeza, saludando a todos con respeto. «Hice lo que debía. Esta victoria no es solo mía, es de todos. El monte ya no amenaza a nadie, ahora pueden vivir en paz». El hombre del bar se acercó a un grupo de aldeanos, explicando lo que ocurrió en la montaña y cómo cada acción de Erindor había sido decisiva para romper la maldición. Los aldeanos escuchaban con atención, impresionados y agradecidos. Algunos lloraban, otros reían y todos comprendían la magnitud de lo que acababa de suceder. Los niños, antes temerosos de la oscuridad, ahora jugaban entre las luces de las casas, mientras los guerreros observaban con orgullo y alivio. Erindor se sentó un momento en una piedra cercana, observando la escena. Cada sonrisa y abrazo era un recordatorio de la importancia de su misión y de la fuerza que había nacido del sacrificio de su amigo. «Hoy todos ustedes regresan a la vida», dijo levantándose y ajustando la espada. «Pero no olviden la valentía que demostraron. No solo luchamos contra la maldición, sino contra el miedo que habita en cada corazón». El hombre del bar le dio una palmada en el hombro. «Y tú, Erindor, te has ganado un lugar en la historia de este pueblo. Nadie olvidará lo que hiciste». Mientras los aldeanos celebraban, Erindor caminaba entre ellos saludando, asegurándose de que todos estuvieran bien. Cada detalle del pueblo, desde las casas de madera hasta el sonido del río cercano, parecía cobrar vida de nuevo, como si la maldición hubiera oscurecido todo durante años y ahora todo volviera a brillar. Pero Erindor no se quedó. Su espíritu de caballero, siempre en busca de nuevas aventuras y desafíos, lo empujaba hacia el horizonte. Se despidió de los aldeanos, su capa ondeando con el viento nocturno mientras montaba su caballo. «Volveré si me necesitan», dijo, mirando a la montaña que había conquistado. «Pero ahora hay otros lugares que requieren un caballero valiente». Los aldeanos lo observaron partir, algunos con lágrimas en los ojos, otros con sonrisas llenas de esperanza. Sabían que aunque la maldición había terminado y la paz había regresado, el nombre de Erindor viviría para siempre en sus historias y canciones. El hombre del bar se acercó a la plaza del pueblo, rodeado de los niños y guerreros que volvieron a la vida. Con una sonrisa nostálgica, miró hacia el horizonte donde Erindor desaparecía entre la luna y la neblina que aún flotaba sobre las montañas. «Gracias, amigo», susurró. «Gracias por enseñarnos que incluso en la oscuridad más profunda, la valentía y el sacrificio pueden traer la luz». El pueblo entero comenzó a celebrar, el miedo reemplazado por risas, música y gratitud. Las campanas de la iglesia sonaban ahora en un tono alegre, recordando que la noche de terror había terminado y que la vida y la esperanza habían triunfado. Erindor, montando hacia nuevos horizontes, sabía que esta victoria no era solo personal. Era un símbolo de que la valentía, el sacrificio y la determinación podían superar incluso las maldiciones más oscuras. Mientras la luna iluminaba su camino, su figura se recortaba contra el cielo, un héroe en busca de nuevas aventuras, dejando tras de sí un pueblo feliz, seguro y lleno de esperanza. Mientras Erindor se aleja hacia nuevos horizontes, su silueta recortada contra la luna deja un mensaje claro: la valentía y el sacrificio siempre prevalecen. Si quieres acompañar a Erindor en sus próximas aventuras y descubrir qué nuevos misterios lo esperan en otros castillos y pueblos, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguna historia. Deja tu comentario contándonos qué parte de esta aventura te dio más miedo o emoción.
¿Tú serías capaz de enfrentarte al jinete sin cabeza? Y si quieres, comparte este video con tus amigos para que todos puedan vivir junto a Eärendil esta increíble historia de terror, valentía y redención. Recuerda, cada noche puede esconder un misterio y cada sombra puede traer un desafío. Pero los héroes siempre encuentran su camino. Nos vemos en la próxima aventura.